Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Hoy vamos a tener la segunda parte de la historia de la doctora Rosa Rabinovich de Etchebarren. La primera parte tuvo una repercusión muy particular, hubo muchos mensajes, muchos llamados a ella y a nosotros en la producción. Esta segunda parte habla ya más de su actividad como médica directamente y en la actualidad. Está acompañada en algunos momentos de uno de sus nietos, de Nicolás, ese que generó con su carta a un matutino revivir la historia de una médica que supo y sabe todavía ganarse el afecto de sus pacientes. A sus 90 años es una persona tan vivaz que asombra, tan hábil para la actividad que no deja de sorprender, sin lugar a dudas, aún a sus propios colegas. Sabemos, de muy buenas fuentes, que el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito geográfico ella trabajó toda su vida, pronto la va a agasajar, y eso creo que es importante. Vamos directamente a las imágenes, al testimonio y por supuesto volvemos para el cierre. El policlínico pertenecía, la Fundación Eva Perón hizo construir el Policlínico Presidente Perón, que estaba en Avellaneda, uno en Lanús. El Eva Perón en Lanús. Y uno era el Evita ese, sí. Y uno en San Martín. Y bueno, en ese policlínico que era de alta complejidad después, es donde se internó Eva Perón para operarse. Y justamente ella estuvo internada del 3 al 14 de noviembre del 51. El policlínico se inauguró en febrero, el 24 de febrero. Y el 11 de noviembre es cuando se votó por primera vez que votaba la mujer, que por una ley que había instituido Eva Perón. Y ella votó en su cama de enferma. Y bueno, después se la operó, pero se fue del policlínico, pidió que todo el personal médico y subalterno estuviera en el lobby del hospital para despedirla. La bajaron en camilla y se fue a su casa a bien morir. Los jueves reuníamos los casos clínicos que tenían que a lo mejor ir a cirugía. Y Fino Quieto era un hombre mayor y muy piropeador, miraba a las chicas jóvenes y bueno, presentábamos los casos clínicos que pensábamos que iban a cirugía. Era Fino Quieto. La juventud no lo conoce, pero fue el más grande cirujano de fama mundial. Crearon los hermanos Fino Quieto mucho instrumental que se usa hasta ahora, me imagino. Y bueno, y él nos decía, yo lo digo como lo decía Fino Quieto, de denaro e castedad la mitad de la mitad. ¿Lo entiende? De dinero y castidad la mitad de la mitad. Bueno, entre las cosas risueñas. Bueno, cuando en el servicio hacíamos ateneos médicos presentando casos clínicos y siempre yo invitaba a alguna personalidad dentro de la medicina,
vino a dar conferencias Marcos Llambías, que fue el mejor cirujano infantil que hubo en América. Después también el doctor Chamoles, que fue el iniciador del estudio de los errores congénitos del metabolismo. Y así personas de importancia, y Finocchieto también. Y bueno, y yo seguí en el Policlínico hasta el año 81. En el año 81, fueron 30 años, falleció el doctor Anelo y me ofrecieron la jefatura del servicio de pediatría. Y ahí yo dije, no, me sacan con los pies para adelante. Así que, porque las falencias eran tales que, por ejemplo, el jefe de servicio tiene que responder por los pacientes y por todo lo que hay en el servicio, sábanas, guardapolvos, pañales, todo. Y ahí todos desaparecían. Llegábamos un lunes, no había guardapolvos. Y es porque se los habían llevado, las sábanas, pañales, todo se llevaban. Sí, y tengo mucha gente y atiendo segundas y terceras generaciones. Por eso le iba a decir. Sí, debe haber gente que... Sí, atiendo muchos chicos de padres que yo he atendido. Mire cómo nos cruza la vida a veces, ¿no? Yo nací en el Rawson. Sí. En el 46. Si su hermano estaba por allí... Mi hermano falleció... No, pero cuando era practicante... Sí. No, él era practicante en el Instituto Modelo. Dentro del Rawson era un instituto que dependía de la universidad. Bien, el Instituto Modelo dependía de la universidad. Y fíjese que a mí me atendieron, había un enfermero que se llamaba Marcos, en el Policlínico Presidente Perón, que me cosió la rodilla. Él. Y sabrían más que los médicos. Y sabía más, dice, era un día de guardia y estaban los practicantes. Y ninguno se animaba a coserme, así que me cosió él y quedó perfecto. Mi madre ya no estaba. No estaba, por eso. Yo la perdí cuando no tenía 12 años. Ella murió en julio, yo tenía en ese momento 11 años y medio. Y que para una niña la marca para toda la vida. Y bueno, nada, mi padre había contraído segundas nupcias con una mujer que no nos quería, lo que pasa siempre, la madrastra y demás, que nos inventaba cosas para que nuestro padre nos retara y demás. Así que no. ¿Y sus hermanos? No, y les pareció bien. Bueno. Al mayor, que era médico, sí, éramos muy compinches y él estuvo de acuerdo. Bueno. Aunque no hubiera estado de acuerdo, yo hubiera hecho lo que quería. Sí. Bien. ¿Y usted ya estaba de novio? Sí, yo conocí a mi esposo, al que fue mi esposo, años. No, cuando yo estaba en el último año del liceo. Sí. Bueno. ¿Me entiende? Sí, el quinto año del liceo. ¿Y él estuvo de acuerdo que usted estudiaba medicina? Sí. Él, si no estaba de acuerdo... Igual, no tenía nada sobrevisto.
Y bueno, toda esta historia podríamos decir que empezó cuando envié una carta al diario Clarín para intentar que salga para el día de su cumpleaños como sorpresa. Bueno, y decía cuánto la quería y admiraba, no solo como abuela, sino como persona. Y vos decías que ella iba al teatro, hacía gimnasia, sí, manejaba. Porque de chiquito siempre era como la persona que se encargaba de fomentar las actividades culturales en mí. Me llevaba a teatro, cines, eran como las salidas que siempre hacíamos con ella. Y bueno, también lo sigue haciendo ella con sus amigas y familiares. Va al cine, al teatro, sigue manejando su auto. Y a la ópera y a los conciertos, no te olvides. También hace gimnasia, no sé mucho más sobre el tema, pero... Bueno, empezó a ir al gimnasio. Sí, voy al gimnasio, voy a un lugar que se llama Río Abierto, que está en Paraguay, entre Scalabrini Ortiz y Malavia, y bueno, es un lugar muy conocido. Ahí y después vamos todas las señoras a hacer terapia de grupo, que no es grupo, al Varela Varelita, que es el bar que está en Scalabrini Ortiz y Paraguay. Sí, que ahí era el búnker de Chacho Álvarez. Claro. Chacho Álvarez en campaña nos venía a besar a todas las señoras. Yo me enteré una vez en el año, hace 2 años, por La Nación, que hay una institución Mensa. ¿Saben lo que es? No. De todas las personas que yo frecuentaba, hay 2 que conocían lo que era Mensa. Mi hijo Claudio, el biólogo, y la mamá de chiquitos que atiendo, que a su vez yo la atendía a ella y que era hija de médicos cuya madre fue residente mía. Y bueno, yo dije, yo no me quiero morir sin saber qué índice intelectual tengo, el IQ. Y entonces hablé a Mensa, les explico, porque vale la pena conocerlo. Mensa es mesa en latín. Es una asociación internacional de superdotados, fundada en Oxford en 1946 por Roland Berrill y Lancelot Ware. El test Mensa está aprobado y estandardizado mundialmente. Su aprobación da cuenta de la aptitud de la persona para el ingreso a Mensa. Yo lo hice y el resultado es el siguiente. Lo hice en el año, hace 2 años. Lo hice, me dieron el certificado el 1 de diciembre del 2009. Evaluación de aptitudes intelectuales. Mensa es Mensa Argentina High IQ Society. Rosa Rabinovich de Chevar tenía 88 años. Pruebas realizadas: test de Butler PD, test de Raven EA, test de Dominos. De acuerdo a lo evaluado, Rosa posee un percentil 98 de la escala Cattell de medición utilizada por Mensa International. Dicho resultado corresponde a un IQ de 148. Este resultado determina un avanzado IQ muy superior al término medio. Por tanto, Rosa es invitada a participar de las actividades de Mensa Argentina, siendo autoridad para evaluar en el país dichos parámetros. El presente certificado se otorga a pedido de la interesada. Acá está el certificado, si lo quieren.
yo, para mis hijos todo me parecía poco. Y a mi hijo mayor lo cambié de escuela 4 o 5 veces, porque lo mandaba a escuelas privadas. Fue al St. Sharon's Scott School, al Belgrano Day School, y lo fui sacando porque en una encontré que un maestro el 25 de mayo era tartamudo, en otro los baños eran impenetrables, así que lo saqué y recalé con que después los 3 siguieron en la escuela Mariano Acosta de Maestros, que fue lo mejor. Y después todos, sobrinos, hijos, nietos, son todos del Nacional Buenos Aires. El primero fue mi hijo mayor, y en ese entonces yo no sé si no teníamos plata o no había todavía de esos institutos donde van ahora mis nietos para el ingreso, y lo preparamos mi esposo y yo, y salió un primo y él, primero y segundo en el ingreso. Pero no le di tregua, empecé en marzo y bueno, y todos siguieron estudiando en el Buenos Aires. Él está también muy exitoso. El hermano de él, que es Mariano, que tiene 17 años, participa, y él también participó de las Olimpiadas de Matemáticas que organiza el colegio. Doctora, ¿nunca se encontró en su trayectoria con algún bebé prematuro que le dijo: usted me salvó la vida? Pero miles. Cuando salió la nota en la revista Viva, que ahí es donde comenzó mi actuación mediática. Fue así, les cuento la historia. Yo me había enterado por La Nación que en ciertas librerías se entregaban en forma gratuita revistas infantiles. Y fui a buscar a una librería y no había, se habían agotado. Entonces tuve la dirección de la que hacía esas revistas, y vive cerca de acá, Marcela Osa, que es una periodista fantástica, escritora y demás. Y bueno, me relacioné con ella, y ella me hizo un día una nota, me dijo: Rosa, le quiero hacer una nota. Me hizo una nota, y después entró en Viva, que es la revista de Clarín, y ella me hizo la primer nota, y tuvo tanta penetración, porque es increíble. Me llamó gente del sur, de la Patagonia, que yo los había atendido, infinidad, lo mismo que ahora, con la nota que salió a raíz de la carta de Nicolás. A él y a mí nos llegaron tantos emails que ustedes no pueden tener una idea. Y la gente que me habló y demás. Bien. Yo le quiero agradecer mucho que usted nos haya atendido. Si usted quiere agregar algo más, la cámara es suya. Bueno, bueno, que los hijos, mis hijos y nietos, que muchos de ellos no han conocido al abuelo, a mi esposo, les imprimió la filosofía del trabajo, de la constancia, de la seriedad, de la equidad, de la decencia, y eso ellos lo recuerdan continuamente y veneran al padre. Bien, aquí se acaba esta Historias que hicieron la historia. La doctora Rosa Rabinovich de Chevar marca sin lugar a dudas
un hito muy importante en lo que hace a la medicina argentina, en lo que hace a la neonatología y por supuesto en lo que hace a la relación médico-paciente. Es como sus colegas hacen habitualmente, alguien que actúa por amor al prójimo, alguien que actúa por esa necesidad de sentirse unido a quien está atendiendo. La doctora Rosa Rabinovich de Cheval. Seguramente usted tampoco, nunca, después de haberla visto, la va a poder olvidar. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos la semana que viene en este programa que se llama Historias que hicieron la historia.